Estimados y estimadas, en este nuevo video vamos a hacer un repaso rápido de la sepsis bacteriana, algunos conceptos ahí para asociarlo con las infecciones más comunes en el tracto urinario, sobre todo a nivel de la parte renal intrínseca, no tanto tal vez a nivel de conducto renal, pero sí hablar un poquitillo de este tema de sepsis y qué aspectos tenemos que considerar. Entonces, bueno, voy a compartir por acá la presentación para empezar a hablar del tema. Entonces, como les comenté, el tema de sepsis es sumamente amplio. Probablemente ustedes lo vieron en microbiología. eh, Recuerdan algunos aspectos sumamente importantes de esto y sucede que yo quise, con el grupo de médicos de la parte de sección médica, traerles este tema de repaso porque es sumamente importante. Realmente, cuando ustedes atienden pacientes a nivel hospitalario, van a estar en contacto con muchos usuarios que tengan alguna situación séptica, sea que ya venía con la infección o que la adquirió dentro del hospital o en el nosocomial. Entonces, nada más es para hablar de algunos aspectos y básicos, importantes, cosas que les podamos compartir. Pero importante es, recuerden, dudas, cosas que quieren ampliar, con mucho gusto, porque hay que hablar mucho de este tema, pero no tenemos tanto tiempo, lamentablemente. Ustedes con la práctica van a ir aumentando más conocimiento al respecto, y van a ir desarrollando habilidades para poder reconocer síntomas, para poder evaluar los resultados de los laboratorios, para poder conocer las terapias antibióticas, la importancia del apego medicamentoso, pero vamos a ir poco a poco desempolvándonos y mantenerlo como ese tema común, como algo que ya ustedes manejen así fácil, que les sea sumamente familiar. Bien. Entonces, específicamente, a ver, dos términos sumamente importantes, la patogenicidad y la virulencia. En este aspecto vamos a poder determinar qué tanto podría un agente infeccioso generar específicamente enfermedad. Ustedes saben, obviamente, que hay una gran cantidad de microorganismos que nos rodean y que nosotros tenemos relaciones simbióticas con muchos microorganismos. Algunos de ellos simplemente viven en nuestra piel, en nuestro sistema de forma parasitaria, pero que no generan mucho tipo de problemas o enfermedades. Sin embargo, aquellos microorganismos que empiezan a poblar nuestro sistema, nuestro organismo, y que además proliferan su producción a gran escala, son microorganismos que son patogénicos, o sea, porque generan cambios en la forma en que nuestro cuerpo funciona y por lo tanto deteriora los sistemas. En este caso tenemos que considerar entonces la patogenicidad como esa capacidad que tiene el organismo para generar infección. Tengo un gato por ahí que está haciendo, pero no le hago caso. Bueno, vamos a hablar acerca de virulencia también. Ese es un término cuantitativo que define el grado en que un agente patogénico puede causar enfermedad. Entonces, hay ciertas infecciones que son muy virulentas, no necesariamente se tiene que ser un virus, una bacteria puede ser muy virulenta porque es sumamente contagiosa, es sumamente fácil de que nosotros la adquiramos y por eso es que tenemos que tener mayores medidas de aislamiento y de protección, tanto con el uso masivo de antibióticos como las medidas por ejemplo, el lavado de manos constante, el uso de equipo de protección personal y todos los cuartos de aislamiento con presión negativa, para proteger a la persona o para protegernos nosotros de una infección. Bueno, entonces la virulencia es eso, es la capacidad que tiene un microorganismo de generar infección, que tan patógeno es esta enfermedad. Y por ejemplo, hablando de SARS-CoV-2, es un virus sumamente virulento porque es fácil de que haya contacto con todo virus respiratorio, para que una persona pueda infectar a otra. Es sumamente sencillo, simplemente compartir un espacio y ya nos vamos a enfermar del virus, sí o sí. ¿Verdad? Lamentablemente no tenemos mucho espacio y tiempo para hablar del SARS-CoV-2, que es sumamente interesante el tema, pero igual podemos ampliarlo en cualquier momento si es necesario. Eh,
Esos microorganismos e incluso algunos que pertenecen al reino animal, como los helmintos, ¿verdad? Que son esos parásitos más grandecitos, podrían generar trastornos en el cuerpo muy similares, pero vamos a hablar específicamente de las características de las sepsis bacterianas y qué aspectos debemos de considerar. Entonces, recordemos que la mayoría de las bacterias están cubiertas por una cápsula, tienen diferentes formas, dependiendo de la forma, si la agrupación, así se va a determinar su nombre. Vamos a observar en este dibujo por acá que tiene un nucleolo disperso en el citoplasma, donde tenemos la concentración del ADN, aspectos importantes, algunas tienen flagelos que les permiten movilizarse, otras no. Otra de las cosas importantísimas va a ser la forma de la pared y si tienen o no tienen una capa de péptidoglucano, que eso va a, primero, decir qué tipo de antibióticos pueden usarse con este tipo de bacterias y también pensando en la clasificación de las mismas, ¿verdad? Justamente para pensar en la terapia antibiótica, más allá de la enfermedad, porque los síntomas son similares, pero lo que yo quiero es siempre saber si es o no es sensible a ciertos antibióticos. Entonces, ribosomas, tiene mesosomas igual que otros tipos de agentes microcelulares, pero lo que nos interesa son esas características de la pared. Ven que la membrana celular está por dentro de la cubierta, entonces está sumamente protegida y por eso es que hay que saber cómo vamos a quitar esa membrana, cómo vamos a llegar a esa membrana para poder destruir el núcleo y que deje la replicación. Se caracterizan según su forma en cocos, bacilos y espirilos. Y dependiendo de la agrupación que se presentan, puede ser streptococcus, estafilococcus. Hay algunos mixtos que son cocobacilos, los bacilos pueden ser diplobacilos o streptobacilos. Y los espirulos, que pueden ser espiroquetas o vibriones, como pueden observar aquí. Vamos a ver algunos mecanismos también relacionados con la clasificación según el metabolismo. ¿Requieren o no requieren oxígeno? Eso es lo que hace si las bacterias son aerobias o anaerobias. Y eso también es muy importante porque hay que ver que las bacterias que son aerobias van a o no van a resistir ambientes pobres de oxígeno y las bacterias anaerobias se transmiten fácilmente, a pesar de que que ellas estén expuestas al oxígeno, no pasa nada, porque la cosa es que ellas pueden hacer metabolismo sin necesidad de oxígeno y por lo tanto eso complica el tratamiento. Virulentas, hablando de eso, y además de que generan mucha resistencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de la resistencia. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de bacterias, si son gram positivas o gram negativas, tiene que ver con la presencia o no de una pared de peptidoglucano. Vamos ustedes aquí que tenemos esta bacteria gram positiva, las características son muy similares, sin embargo, la membrana está más descubierta en las que son gram negativas. En las gram positivas tiene esta pared de peptidoglucano que cuando nosotros le ponemos tinción de gram se van a ver moradas al microscopio y eso nos permite saber. Las gram positivas habitualmente son más resistentes a algunos antibióticos, pero podemos pensar en antibióticos beta-lactámicos, que por eso existen muchos desde que inició la penicilina. ¿Okay? Después vamos a recordar algunas bacterias, nombres, ¿verdad? Que son bastante raros porque algunos tienen abreviaturas más basadas en el latín, pero que tienen enfermedades muy comunes e importantes. La enfermedad de Lyme es la enfermedad que se produce por la infección de la bacteria, que en este caso es una espiroqueta que se da gracias a la picadura de una garrapata. Aquí en el país tenemos en algunas zonas de Limón y de la parte de Quepos y de la zona sur, donde hay infecciones de este tipo que a largo plazo pueden generar algunos trastornos como parálisis facial. O sea, no desconcentrarnos mucho, nada más recordar, por ejemplo, la clamidia, ¿verdad? Que es una enfermedad de transmisión sexual, Escherichia coli, Haemophilus, muy importante la producción de neumonía, meningitis en niños y a nivel bacteriano, la Klebsiella, que genera infecciones respiratorias y que habitualmente hay muchas Klebsiellas que son sumamente resistentes a antibióticos y por lo tanto cuesta tratar a los usuarios que tienen esas enfermedades cuando son de forma de tipo nosocomial. También, bueno, la Mycobacterium lepra, que no es tan común actualmente, la Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Que genera la tuberculosis, que ya es una enfermedad que convive en las poblaciones, la mayoría estamos protegidos con ella, pero significa que no exista, más bien existe, y las personas que son
inmunosuprimidas, habitualmente generan tuberculosis. Las personas con SIDA, en estado SIDA, ¿verdad? Del VIH. Neisseria gonorrhoeae, el neumococcus, ¿verdad? Todas las infecciones bacterianas a nivel del sistema respiratorio, que es sumamente común. Vean, aquí nos interesan la Proteus mirabilis, infección urinaria y cutáneas, también la Pseudomonas aeruginosa, que genera las pseudomonas, infecciones urinarias, y también puede generar septicemia, las bacterias que pueden migrar al tejido plasmático y de esa forma generar una sepsis sistémica. La riqueza también, ¿verdad? Algunas no es tan común, pero también relacionada a las picaduras de las garrapatas, las salmonelas, sí, sobre todo ante intoxicaciones alimentarias, pescados y otros alimentos que estén mal cocinados o que se hayan deteriorado, pueden tener salmonela, infecciones muy peligrosas, las que se dan por salmonela. Staphylococcus aureus de todo tipo afectan tanto la piel, los pulmones, abscesos, endocarditis, incluso síndromes de choque tóxico, sumamente preocupantes, streptococcus, faringitis, neumonía y el Vibrio cholerae, que es el cólera, ¿no? Que todavía puede estar disponible en nuestro medio ambiente, es decir, puede ser que hayan algunos brotes. ¿Qué aspectos importantes ustedes van a observar en una persona que tenga una sepsis? Casi siempre la sepsis bacteriana se va a asociar, pero no exclusivamente, o sea, no es una regla, pero la mayoría de personas sépticas van a tener altas temperaturas. Sobre todo las personas que tienen una sepsis bacteriana, vamos a esperar temperaturas superiores a 38 grados. Eso es algo muy importante. Aquí dice 30 grados, no le hagan caso, es un 8. Y 38 grados superiores son las temperaturas que pueden relacionarse con una sepsis bacteriana. Hay personas que tienen fiebres más leves de 35 a 38, que en este caso puede ser viral, o puede ser algo que apenas esté como incubando. ¿Okay? Muy importante que las personas habitualmente van a presentar cambios de tipo inflamatorio en la zona donde está el proceso séptico. Por ejemplo, si es una meningitis, tiene mucho dolor de cabeza y tiene un trastorno neurológico. Si la persona lo que tiene es una sepsis urinaria, habitualmente tiene dolor en la espalda, pero también le duele cuando orina. Pero si la persona tiene una sepsis a nivel subcutáneo, entonces ustedes van a observar edema, el clásico edema, hay tumor, entonces edema, hay calor local que aumenta la temperatura, hay dolor a la palpación y la persona también va a tener calor en el área local, ¿no? Esos son los diferentes signos. Bueno, también que haya enrojecimiento, eritema en el área de la infección, entonces me permite determinarlo. Algunos órganos entonces van a tener diferentes manifestaciones según el tipo de infección que tenga y cuestiones específicas con su funcionamiento. Así, el riñón puede generar insuficiencia renal séptica y deteriorar mucho la condición de la persona, como ya lo observaron en el video anterior. Pero también podría, por ejemplo, tener dolor a nivel lumbar, podría presentar características de edema, incluso desencadenar insuficiencias cardíacas. Una persona con una miocarditis por infección del músculo cardíaco, entonces puede tener dolor torácico como angina, puede desarrollar arritmias, puede generar insuficiencia cardíaca. Las personas con pericarditis, derrame pericárdico y oclusión del ventrículo izquierdo con taponamiento, ventrículo derecho también, y personas que, por ejemplo, de infección respiratorias para pulmonares superiores e inferiores con producción de secreciones, y vamos a tener diferentes espasmos a nivel de los bronquios y por lo tanto disnea. Y todo se va a ir asociándose. Dependiendo del lugar que esté la sepsis, entonces así se va a ir presentando. Hay algunas sepsis bacterianas poco comunes que no se logra identificar el foco, o sea que por más clínica, por más estudios de ultrasonido que se hagan sobre la persona, TACs inclusive que nos ayudan a observar cuál es el área que está inflamado, como las peritonitis, cuando hay algún tipo de perforación de, de alguna parte del sistema gastrointestinal, por ejemplo, en un ultrasonido abdomen, un TAC, se puede observar que está la sepsis por líquido libre y otros cambios inflamatorios. Hay infecciones que no logramos determinar de dónde vienen y por lo tanto la persona cursa con un paro séptico que puede empeorar, de dar septicemia y muerte sin saber qué era lo que estaba pasando.
Las más comunes de las infecciones son las de tipo respiratorio. Recordar que a nivel bacteriano, entonces vamos a tener bronconeumonía como el cuadro más común, sobre todo en personas adultas mayores, y dividido en bronconeumonía, que se quiere en la comunidad, o las intrahospitalarias, que son muy comunes, sobre todo las personas que están utilizando tubos endotraqueales o otros dispositivos invasivos como catéteres venosos centrales. Bueno, bronconeumonía, ¿verdad? Tubo endotraqueal o manipulación de sonda de aspirar. Pero en el caso de un catéter subclavio que sea central, ¿verdad? Una posición subclavia que vaya a la vena cava, lo que más tenemos riesgo es de endocarditis. La endocarditis puede ser muy peligrosa en personas que son sensibles. Pero hablamos de infecciones más comunes, las respiratorias, las gastrointestinales y las infecciones del sistema renal. Por eso es que es muy importante para evaluar las características de una sepsis, los laboratorios, específicamente la fórmula blanca. Los leucocitos van a aumentar en lo que se llama leucocitosis cuando son mayores a 10.000, pero nos interesa si son mayores a 11.000, ya nos indica algo. Algo está pasando porque aumentaron la concentración de leucocitos que podemos ver aquí con conteo alto de glóbulos blancos porque están defendiendo el cuerpo. El sistema inmunológico se activa, pero además se activan los neutrófilos, que los neutrófilos van a acompañar a esa presencia de deterioro de una infección bacteriana o atacar la respuesta bacteriana. Entonces, vamos a observar que puede haber neutrofilia o neutropenia. La neutropenia se puede caracterizar por infecciones virales que generan disminución de las defensas, que pueden tener características autoinmunitarias, como por ejemplo personas que tienen VIH y que tengan estado SIDA. Pero la neutrofilia, habitualmente que va hacia la derecha, nos habla de que los leucocitos altos se relacionan a una infección bacteriana. Entonces es muy importante relacionar leucocitosis con neutrofilia. Y una neutrofilia que sea mayor a 70%. Otro de los aspectos o los marcadores importantes de la severidad de una sepsis es leucocitos altos también, neutrofilia o no neutrofilia, pero que haya aumento de la proteína C reactiva. Entonces, en este caso nos dice que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, puede ser por golpe, puede ser por algún evento crónico, pero puede ser por una sepsis. Entonces, si nosotros tenemos leucocitosis más PCR elevada, entonces probablemente estemos bajo un cuadro sepsis. Por eso el todo elevado a más de 35, pero es importante destacar que personas con PCR elevada a más de 50, dependiendo de la condición clínica, tienen que tener internamiento para recibir antibiótico terapia. PCR aislada no sirve, solamente control PCR más leucocitos y neutrofilia y toda la fórmula blanca, ¿verdad? Para saber si existe o no existe la infección y de qué tipo es. Otro marcador sumamente importante va a ser este conjunto de aminoácidos que es la procalcitonina. La procalcitonina se produce a nivel tiroideo para estimular la calcitonina que permite regular el calcio en el cuerpo, el calcio sérico. Sucede que la procalcitonina se eleva de forma abundante cuando hay inflamación sistémica relacionada a una sepsis, sobre todo una septicemia, una infección séptica que está en un órgano que se pasó a nivel sanguíneo, a nivel plasmático y que empieza a generar un síndrome de shock distributivo de tipo séptico. Entonces, la procalcitonina, si es mayor a 0,5 nanogramos por ml, me va a hablar de que hay riesgo de infección sistémica. Pero hay diferentes grados, entonces ustedes van a observar los laboratorios que entre más arriba esté, más riesgo de shock sistémico, incluso hablando de el riesgo de un shock ya en caso refractario que no se puede revertir. Entonces es importante, leucocitosis, neutrofilia, tener PCR muy elevada y procalcitonina para evaluar riesgo de shock sistémico siempre en laboratorios. También recuerden que se pueden hacer cultivos de diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, se pueden hacer cultivos de las secreciones bronquiales, se pueden hacer cultivos de la piel, de secreciones en la piel, de cualquier tipo de secreción se puede hacer cultivos de tipo purulento, ¿verdad? Pero también pueden ser de la orina, de las heces y se pueden hacer cultivos de la sangre, que son los hemocultivos que permiten poder determinar si hay una septicemia. Los cultivos, específicamente es eso, poner a un lugar una muestra
para saber si en una condición adecuada empieza a duplicar y duplicar una bacteria en gran cantidad para saber que esa bacteria está generando infección. Entonces, se observan por varios días y se cuentan la cantidad y concentración de esas bacterias y de esa forma se sabe si existe o no existe esa, cómo se llama, y una vez que sabemos cómo se llama la bacteria, lo más importante es qué antibiótico la mata, ¿verdad? A qué es sensible. Para eso es muy importante los cultivos que habitualmente pueden durar hasta 5 días en duplicación. Bueno, entonces hay una cuestión que se llama resistencia adquirida. Sucede que cuando nosotros tenemos o algún tipo de infección y usamos antibióticos de forma más frecuente o muy frecuente, un tipo de antibiótico, se usa el antibiótico de manera desmedida para cosas que no necesitan, es probable que empecemos a eliminar gran cantidad de bacterias, pero van a haber ciertas bacterias que van a ser resistentes a ese antibiótico. Entonces, ¿qué sucede? Que esas bacterias al quedar aisladas, porque el antibiótico no la logró deteriorar o destruir o matar, se empieza a dividir, entonces genera una sepsis que se prolifera y que no responde a ese antibiótico. Entonces, eso generó resistencia en esa bacteria que mutó de la enfermedad basal. Entonces, se hace una nueva cepa de una infección que es resistente al antibiótico que había antes. Y eso genera que los antibióticos de primera o segunda generación ya no sean tan eficaces porque la mayoría de bacterias ya modificaron su ADN y ya no responden a él. Pero por lo tanto es muy importante el uso de antibióticos de nueva generación, sobre todo en infecciones severas a nivel intrahospitalario, pero muy importante también evitar el sobreuso de antibióticos y si se va a usar, porque es necesario, usar las dosis correctas y la cantidad del tiempo que sea necesario. Si son antibióticos por 7 días, tiene que tomarse hasta la última pastillita, tiene que ponerse hasta la última inyección o el último intravenoso. No se puede tener a la mitad de la terapia porque ya me cura. Bueno, ya es lo que pasa mucho. ¿Por qué? Porque entonces estamos dando la posibilidad de que las bacterias que tenían mutaciones se hagan resistentes, se dupliquen y que por lo tanto en el futuro ese antibiótico no le va a funcionar. ¿Ok? Entonces, siempre es muy importante recordar los antibióticos y nosotros que vamos a administrar medicamentos tenemos que saber el nombre de los medicamentos, las dosis, las vías, todo, ¿verdad? Lo que ustedes ya han escuchado. Los antibióticos se usan solamente para tratar infecciones bacterianas, solo bacterianas. Hay antibióticos que sirven para algunos parásitos, pero son solo para infecciones bacterianas. Hay antibióticos que antifúngicos como la anfotericina B, pero son para infecciones fúngicas, ¿verdad? Más sencillo. Antibióticos bacterianos, retrovirales o antivirales, entonces son para infecciones virales. Pero si una persona tiene gripe y le duele la garganta un poquito y tiene tos seca, no significa que ocupa usar amoxicilina cada 12 horas por 5 días porque no había probablemente una infección bacteriana ahí. Entonces, ¿qué pasa? Sucede como en la imagen. Vemos aquí la enfermedad viral es la que está afectando, le damos antibiótico y ¿qué hace el antibiótico? Barrer toda la flora intestinal. Entonces, barre toda la flora intestinal y lo que tiene la persona que es diarrea, porque la bacteria que va a ser en este caso sensible al antibiótico va a ser la que nosotros tenemos en nuestra biota indígena para mantener protegido los cilios de la parte colónica y por lo tanto vamos a tener diarrea. ¿Por qué? Porque no estábamos con infección bacteriana y que ocupar ese tipo de antibiótico. Mucho cuidado porque el uso excesivo de antibióticos indebido genera resistencias, genera deshidrataciones por diarrea severas y no estamos afectando a la enfermedad que está ocasionando el problema. Bien. Vamos a hablar de un término general sobre las glomerulopatías. Vean eso, glomérulos, recuerden que es el conjunto de vasos que se encuentran rodeados por la cápsula de Bowman en el origen del túbulo proximal y que existen diferentes enfermedades que afectan al glomérulo. Entonces, en este caso nos interesan cómo las sepsis van a afectar el glomérulo y lo van a hipertrofiar y por lo tanto, este no va a permitir una buena filtración. Entonces, habitualmente las glomerulopatías van a ocasionar hiperazonias, exceso de concentración de eh, diferentes sustancias nitrogenadas como la urea, como hablamos antes de la creatinina. También la hipertensión arterial es normal que se asocie a la glomerulopatía, también que la persona vaya a tener edemas
hematurias y proteinuria, ¿verdad? Que ya comentamos en el video anterior. Las personas que tienen enfermedades que afectan la filtración glomerular, porque el glomérulo está inflamado, puede generar retención de sodio y de agua, por lo tanto aumenta la hipertensión y aumenta el edema. Relacionado a la disminución de la filtración glomerular y la tasa que ya verificamos. Las causas más comunes de una glomerulopatía, como les estaba comentando anteriormente, se relacionan a infecciones primarias originadas por diferentes tipos de estreptococos, que son sumamente comunes y por lo tanto podemos hablar de pielonefritis. Hay infecciones secundarias por otras bacterias, virus o parásitos, también por enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, y glomerulopatías primarias que se asocian a enfermedades o deterioro congénito o deterioro simplemente autonómico. Y hay diversas causas incluso relacionadas a esto como el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a hablar entonces de glomerulonefritis aguda post-estreptococócica, que es sumamente común, y la post-infecciosa. Vean la diferencia que tenemos por acá. La post-estreptococócica aparece 2 o 3 semanas después de que tenemos una infección a nivel del sistema respiratorio superior en la garganta, y vamos a ver cómo se migró hasta esta región del riñón y genera entonces inflamación en el glomérulo, y que además la nefrona en totalidad se va a inflamar y probablemente esto va a disminuir mucho la función renal y podría generar una insuficiencia renal aguda. Hay que poder aislar el parásito o la bacteria en este caso y empezar con antibióticos específicos, pero también mejorar la función renal con diuréticos y también con hidratación. Incluso recuerden que siempre que una persona tenga una inflamación en las regiones de la nefrona, toda la parte de la corteza donde se encuentran o por debajo de las pirámides renales, podemos utilizar esteroides. Recuerden que los medicamentos esteroideos, como la hidrocortisona, sulomedrol, dexametasona, nos permiten generar una mejoría en este tipo de inflamaciones para que pensar en que la función renal vuelva a restaurarse. La glomerulonefritis post-infecciosa general, no solamente post-estreptococócica, puede ser por cualquier tipo de infección bacteriana, viral o parasitaria. La persona tiene un cuadro de evolución más leve, no tanta inflamación, y la idea es poder tratar las causas primarias de esa infección para que no tenga afectación a nivel glomerular. Sucede que muchas de esas infecciones son en otra parte del cuerpo, pero afectan una inflamación a nivel de glomérulo y por lo tanto a nivel de nefrona deja de funcionar o funciona con menos cantidad. Tenemos diferentes tipos de infecciones urinarias muy comunes. Ustedes van a escuchar los términos de cistitis, que son esas infecciones relacionadas con la polaquiuria, estar orinando cada rato, esa necesidad de ir al baño, incluso que haya tenesmo vesical, porque hoy pero no puedo orinar, ¿verdad? Y dolor cuando se orina, la disuria. También podemos rápidamente identificar la pielonefritis relacionada con esa sepsis localizada a nivel de las partes o los tejidos nefronales, a nivel de la nefrona, y que va a generar glomerulonefritis o inflamación del glomérulo. Y la prostatitis en hombres también se asocia a infecciones que podrían desarrollarse por infecciones del tracto urinario, a prostatitis y de las vías urinarias inferiores, o por lo menos que incluso podrían llegar hasta prete. Habitualmente las sepsis urinarias son más frecuentes en mujeres que en hombres. Tienen mucho que ver con los aspectos de los dispositivos que se utilizan para el control de los ciclos menstruales, también para los cambios que hay a nivel de pH en la vagina y otros aspectos asociados que hacen que sea más frecuente en mujeres que en hombres. Y los agentes que causan habitualmente sepsis urinarias en su cantidad o en mayor cantidad son la Escherichia coli, entonces sería Uropatogenic Escherichia coli, Klebsiella y Enterococcus. Y por lo tanto, bueno, la mayoría responden muy bien a ciertos antibióticos.
¿Qué va a tener la persona habitualmente como manifestación clínica? Bacteriuria asintomática. Puede ser que en una muestra de orina se encuentre una gran concentración de bacterias y la persona no tenga síntomas. En ocasiones eso se debe a que la muestra de orina se contaminó. Entonces, cuando se colocó no se usó la técnica correcta para limpiar bien el área y por lo tanto apareció una gran concentración de flora bacteriana en orina, pero no hay síntomas. Pero sin embargo, si una buena técnica, incluso si es un urocultivo, tenemos que observar qué es lo que está pasando. Probablemente sean algunas bacterias que no generen mucha patogenicidad. La cistitis, ¿verdad? El aumento de la polaquiuria, las frecuencias urinarias, con disuria, nicturia y urgencias urinarias son parte de los síntomas más clásicos de que la persona tiene una infección en las vías urinarias superiores o inferiores o a nivel de tejido renal. La pielonefritis se puede relacionar también con fiebre, dolor en la zona baja de la espalda a nivel bilateral. Recuerden lo que les comentaba antes, un golpe con un puño sobre la espalda a un lado que aumenta el dolor. Entonces dice que probablemente ese riñón está inflamado a nivel de una nefritis y que puede ser relacionado con una sepsis, ¿verdad? Muy probablemente. La persona puede presentar en un estado ya más avanzado de la infección, vómitos, deshidratación, pérdidas en un estado neurológico y trastornos relacionados a insuficiencia renal aguda, como edema, ¿verdad? Disminución de la tasa de filtración glomerular, oliguria y todos los aspectos cuando hay fallo renal. También es común que los hombres que tengan infecciones urinarias desarrollen inflamación de la próstata, que también es doloroso y que puede infectarse y requiera hospitalización solamente por eso. ¿Cuáles son los medios diagnósticos? Muy importante el historial clínico, qué es lo que está pasando, hace cuánto está presentando estos síntomas, hacer un urocultivo indispensable para poder aislar el patógeno y también un examen general de orina que permite saber si hay hematíes en sangre, bueno, sangre, obviamente, si hay hematíes en los restos urinarios, si tenemos concentraciones de leucocitos en orina, si hay nitritos positivos, nos permiten evidenciar que hay una infección urinaria solo con eso, pero si tenemos dudas de que si la infección se está presentando de forma más agresiva, podemos hacer un leucograma para recordar si tenemos leucocitosis con filia. Tras los antibióticos más comunes para tratar las infecciones urinarias son el trimipropin sulfa metoxazol, esa combinación de trimipropin sulfa, muy común, la nitrofurantoína, más antiséptico, pero que nos ayuda en infecciones urinarias leves a moderadas. Las fluoroquinolonas, un poquito más agresivas, se pueden tratar también por vía intravenosa, ciprofloxacina, ampicilina y cefalosporinas. Muy importante, ojalá utilizar cefalosporinas de nueva generación como la ceftriaxona, presentaciones como Axtar, que dan un buen pronóstico, el Rocephin. Entonces, estas serían las recomendaciones y lo que quería compartirles un poquito acerca de sepsis en general. Como les comenté, hay mucho que hablar, es un tema sumamente lindo cuando hablamos de todas las características que se presentan en cada órgano y todo, pero bueno, la idea es que por lo menos tengan este poquito de información. Entonces recuerden, grupo que tiene que hablar del caso de una persona que tiene pielonefritis, creo que es el grupo 3, sumamente importante es recordar los principios que vimos acá para que puedan tener toda la información a la mano y desarrollar una buena propuesta de abordaje del cuidado. Y espero que tengan un resto lindo de semana, que pasen una buena semana, ¿verdad? Y que nos veamos el viernes todos y todas, poder compartir sus experiencias. Nos vemos, hasta luego.